Buen día, les habla el ingeniero Jorge Eduardo Loaiza Pérez, profesor de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el suelo y su degradación. El suelo es un componente ambiental, al igual que el agua y al igual que el aire, pero el suelo tiene una composición mucho más compleja que los anteriores y quizás el suelo ha sido uno de los componentes ambientales que ha merecido nuestra preocupación recién en los últimos años, a pesar de que su importancia ha sido desde el inicio de la humanidad. Muy bien. Quisiera comenzar con una reflexión inicial, ¿no?, relacionada a lo que les acabo de mencionar, ¿no? El suelo, como componente ambiental, en realidad es un sustrato, ¿ya? Y vamos a entender en este caso sustrato como aquel componente ambiental que proporciona los nutrientes, ¿sí?, para los diversos cultivos, o proporciona los nutrientes para el crecimiento de diversas especies vegetales. Muy bien, pero también puede constituirse en el hábitat de algunas especies animales. Muy bien, entonces en el suelo, en realidad, nosotros realizamos la producción de la mayor parte, ¿no?, de los alimentos que nosotros necesitamos para el consumo, también el pasto para la alimentación del ganado, ¿no?, y por supuesto para obtener otras materias primas para la elaboración de productos necesarios para satisfacer las necesidades de nuestra población, ¿ya? Pero ¿cuál es la preocupación y en qué reviste la reflexión inicial, ¿no? En muchos lugares el suelo eh, ha sido degradado, ¿no? Y ha sido degradado quizá, ¿no?, por un desconocimiento eh, de su importancia, ¿sí?, o por un manejo inadecuado del mismo, pero también, ¿no?, buscando, ¿no?, en el subsuelo, ¿no?, buscando en la roca madre, ¿no?, algunos otros recursos minerales, ¿no?, para poder ser aprovechados, ¿no? Y esto se da básicamente por la minería ilegal, informal y artesanal que existe en algunos lugares, ¿no?, del planeta y en algunos lugares de nuestro país, ¿no? Estamos hablando del caso del Perú y específicamente del departamento de Madre de Dios. Muy bien, vamos a conversar en primer lugar sobre qué es el suelo. Hay diversas definiciones del suelo, ¿ya? Y para centrarnos en el tema. Por otro lado, el suelo requiere una serie de procesos formadores, pero asociados a estos procesos formadores existen los factores formadores. Entonces pretendemos que quede claro, ¿no?, al final de esta presentación, la diferencia entre proceso formador y factor formador y su importancia. Muy bien, como resultado de los procesos formadores del suelo, se realiza una diferenciación de horizontes. El suelo presenta una serie de horizontes y cada horizonte tiene unas características y hay horizontes que son más fértiles que otros y esos horizontes deben ser muy bien manejados, ¿ya? Otro tema importante son las propiedades del suelo. El suelo tiene propiedades físicas, tiene propiedades químicas, tiene propiedades biológicas. Y se habla de degradación del suelo cuando existe, digamos, una alteración de sus propiedades. Para tratar de recuperar las propiedades iniciales del suelo, existen una serie de opciones. Y esas opciones se conocen como remediación, ¿no? Vamos a conversar, pero brevemente, sobre este tema, ¿sí? Estamos viendo unas fotos típicas de zonas desérticas, ¿no? Y estas zonas desérticas sufren lo que se conoce como un estrés hídrico, ¿no? Estrés hídrico. Hay en realidad dos temas que deberían también prestar nuestra atención. Una cosa es la desertificación y otra cosa es la desertización. La desertificación se debe a causas humanas,
mientras la desertización se debe a causas naturales, ¿no? A veces uno le llama todo desertificación, ¿no? Pero es importante, cuando tengamos la información, referirnos adecuadamente a estos casos. Muy bien. Entonces, podemos partir en realidad de definiciones hasta intuitivas, ¿no? Muy sencillas, ¿no? Entonces, el suelo es un estrato, ¿no? El suelo es un componente, ¿no? Y un sustrato, ¿no? Para grabarnos el hecho de que tiene una composición tal que permite que la vegetación pueda crecer muy bien, los cultivos también puedan crecer y, por supuesto, dependiendo del tipo de suelo y de su vocación, albergar, ¿no?, a una masa forestal importante, ¿no? Entonces, esta definición es un estrato que existe por debajo de la vegetación y por encima de la roca sólida. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? El suelo tiene una profundidad, ¿no? O denominado también un espesor, ¿sí? Y no existe suelo en toda la superficie del planeta, ¿no? En algunas zonas existe suelo y estas zonas tienen una composición determinada. En otros lugares se observamos la roca, ¿no? Se observa la roca, ¿no? La roca sólida, ¿no? Y la roca sólida es en realidad una precursora del suelo, pero demora en realidad mucho tiempo en formarse un suelo. Muy bien. Si el suelo, ¿no?, como sustrato es aprovechado, ¿no?, para la obtención de productos, ¿no?, para la alimentación, entonces podemos hablar de un recurso natural. Si el suelo es utilizado para la producción, ¿no?, de algún cultivo que nos puede colaborar, ¿no?, para la producción de un producto en particular, también es un recurso natural. Pero el suelo es el resultado de procesos formadores. Y estos procesos formadores son, por ejemplo, la meteorización, ¿no? La meteorización implica cambios, ¿no? Cambios físicos, transformaciones químicas, transformaciones biológicas, ¿no? El otro proceso formador importante es la erosión, ¿no? La erosión de las rocas, ¿no? La erosión implica un desgaste. La erosión puede ser eólica, la erosión puede ser hídrica. Muy bien, estas partículas, ¿no?, que resultan no solamente de la meteorización, sino de la erosión, pueden ser transportadas y pueden llegar hasta un lugar donde se van a asentar, donde se van a sedimentar, ¿no? Entonces, es muy interesante esta definición también del suelo. Por otro lado, el suelo mencionamos que demora en formarse, ¿sí? Y este tiempo es variable, pero debido al tiempo en que demora formarse un suelo, inclusive un suelo puede demorar desde cientos, ¿no?, hasta miles de años. Entonces, por esa consideración, podemos considerar al suelo como un recurso natural no renovable y, por supuesto, un importante componente ambiental. Muy bien. El suelo también, como habíamos mencionado al inicio, ¿no?, sirve para albergar, ¿no?, las plantas y diversos organismos. Entonces, si nosotros trabajamos el suelo como sustrato, ¿no?, más las especies vegetales y animales, ¿no?, podríamos ver que en su conjunto al suelo como un sistema vivo, pero ojo, en su conjunto. Es importante tener en cuenta este aspecto. Muy bien, correcto. Otra forma, ¿no?, para ir compenetrando en el tema del suelo es que en este sustrato, en realidad, las plantas, ¿no?, echan sus raíces, ¿no? ¿Para qué? Para captar los nutrientes. Ahora, el tema de echar raíces no puede parecer muy sencillo, pero no todos los suelos permiten que todo tipo de planta, ¿no?, crezca en él, porque hay suelos que tienen una poca profundidad y las raíces son de una profundidad mayor. Entonces se presentan como un obstáculo y esos suelos decimos que no tienen vocación
para poder albergar a este tipo de cultivo. Entonces, que un cultivo crezca en un suelo determinado, la raíz tiene que tener las condiciones para que pueda poder realizar este ciclo de vida en el suelo. Muy bien. En el suelo también se lleva a cabo la descomposición de materia orgánica, ¿no? Y el suelo acumula una serie de nutrientes. El suelo forma parte de los que denominados ciclos biogeoquímicos, ¿no? Que son muy estudiados y deberían ser muy conocidos por todos. Muy bien. Un ciclo biogeoquímico importante es el ciclo del nitrógeno, ¿no? Entonces, el nitrógeno en realidad forma parte del aire. El mayor porcentaje de el componente gaseoso del aire es el nitrógeno, pero está como nitrógeno libre, ¿no? Está como formando una molécula de nitrógeno. Esta molécula de nitrógeno no es fácilmente aprovechable, entonces necesita, ¿no?, estos cambios que se vayan dando en la atmósfera, muy bien, y que se vayan dando fundamentalmente en el suelo, ¿no? En el suelo. Entonces, es importante conocer los ciclos biogeoquímicos, ¿sí?, para poder entender la importancia de cada uno de los componentes ambientales y en especial, ¿no?, del suelo, ¿no? Entonces, el nitrógeno es fijado, no solamente es fijado a través de las raíces, muy bien, sino también es fijado por microorganismos, ¿no? Y se produce en el suelo una serie de transformaciones, ¿no? Por ejemplo, resultado de los excrementos de los animales, resultado de los animales que mueren, muy bien, se forma amoníaco. Este amoníaco puede sufrir un proceso de nitrificación, muy bien, puede sufrir a su vez un proceso de desnitrificación y para volver, ¿no?, nuevamente al aire y cumplir su ciclo, ¿no? Esto se puede ver detalladamente y comprenderlo muy bien. Entonces, ¿cuál sería la reflexión, ¿no?, con respecto al tema de los ciclos, ¿no? Que el suelo es un componente muy importante para que se cumplan los ciclos biogeoquímicos de algunos elementos que son muy importantes para, ¿no?, la vida, ¿no? Así como hay ciclo del nitrógeno, hay ciclo del carbono, hay ciclo del azufre, hay ciclo del fósforo, entre los principales. Muy bien. Los especialistas, ¿no?, en el estudio de los suelos se denominan, ¿no?, edafólogos, o también en otros ámbitos se denomina pedólogos. Muy bien. Y ellos reconocen al suelo como una unidad de análisis, ¿no?, que tiene 3 dimensiones, ¿no? Entonces, el suelo tiene longitud, el suelo tiene ancho, el suelo tiene profundidad. Y esta unidad, ¿no?, para el análisis, ¿no?, denominamos el pedón. Muy bien. Hay algunos científicos representativos en el estudio de los suelos, ¿no? Y es importante anotar a Vasile Dokuchaev y a Curtis Mallory, ¿no? Ellos han trabajado una serie de análisis con respecto al suelo, inclusive en relación a los procesos formadores y a los factores formadores, ¿no? Dokuchaev tiene una relación muy interesante, ¿no?, donde el suelo es función, ¿no?, de una serie de factores formadores, ¿no? Él plantea una ecuación general para la formación del suelo. Muy bien. Y lo que habíamos conversado también inicialmente, ¿no? Si nosotros vemos este dibujo, ¿no?, sobre nuestro planeta, ¿no?, vemos que en realidad de la corteza, ¿no?, que podríamos considerarla entre 5 y 40 kilómetros, ¿no? Estamos viendo la corteza terrestre considerada como la parte superior y lo que está incluyendo la parte interna hasta el zócalo continental. Aproximadamente tenemos, ¿no?, en los análisis que se hacen, básicamente entre 50 y 40 kilómetros, pero
en el suelo, ¿no? En el suelo, ¿sí? Tenemos aproximadamente 2 metros de suelo, ¿no? En promedio, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Cuando en la superficie terrestre hay suelo, ¿no? Este suelo aproximadamente tiene 2 metros de profundidad. Muy bien, entonces es una pequeña o una pequeñísima parte de la corteza terrestre. Muy bien. Con respecto a los procesos formadores del suelo, ¿no? Entonces tenemos la meteorización, como habíamos mencionado, ¿no? Que es de varios tipos, ¿no? La meteorización física, no hay reacción química. La meteorización química, donde sí se producen reacciones. Y la meteorización biológica, donde hay reacciones como resultado de la actividad de los microorganismos. Muy bien. El otro tema es la erosión, ¿no? O el desgaste, que es muy importante la existencia de la erosión. Y en el transporte tenemos a su vez varias opciones, ¿sí? El transporte de las partículas que forman el suelo, ¿no? Se puede dar, ¿no? Por rodadura, muy bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser transportado por el viento hasta llegar a un lugar donde va a haber la sedimentación, ¿no? Entonces, la meteorización física es la disgregación. Generalmente, ¿no? Puede haber una disgregación por diferencias de presiones en relación a los movimientos corticales, por los cambios de temperatura, ¿no? Entre otros, ¿no? La meteorización química, como habíamos visto, ya son reacciones, ¿no? Reacciones entre los distintos componentes ambientales, por ejemplo, el aire, ¿no? El agua, ¿sí? Reaccionan con los componentes de la roca madre, ¿no? En un tiempo determinado y se van generando, ¿no? Nuevos componentes y estos van a formar parte del suelo. Muy importante la cambios atmosféricos. Y la meteorización biológica ya implica, ¿no? La acción de microorganismos. ¿Sí? Todos estos procesos de meteorización, ¿no? Van generando un material, ¿no? Que si uno observa, ¿no? El material del suelo, cuando hemos tenido la oportunidad de visitar campos de cultivo, por ejemplo, ¿no? O ir en general a visitar, ¿no? Distintas zonas de nuestro país, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad de palpar, ¿no? El suelo, ¿no? Y vemos que el suelo es de una consistencia, ¿no? Muy especial, ¿no? Lo más cerca que nosotros tenemos al suelo, muy bien, puede ser en nuestras casas, ¿no? Que en nuestras casas tenemos, ¿no? Macetas, ¿no? Donde tenemos unas plantas ornamentales, ¿no? Que nos acompañan día a día, ¿ya? Pero esas plantas crecen en un sustrato, y un sustrato que depende netamente de nosotros, ¿no? Y es la tierra que denominamos la tierra de macetas, ¿no? Imagínense, toquemos la tierra de las macetas y es lo más cercano que nosotros tendríamos en nuestra vida diaria a un suelo, ¿no? Entonces, el suelo en realidad no es un material sólido, consolidado, ¿no? ¿no? Sino es un material de consistencia como no consolidada, por más que sea un suelo completamente desarrollado, ¿no? Muy bien. La erosión, ¿no? La erosión formadora de suelo es una erosión geológica, ¿no? Este desgaste de las rocas por la acción del viento y el agua es geológica. No es una erosión antrópica, ¿no? Que es la que degrada en realidad los suelos. Muy bien, correcto. En la erosión no hay reacción química, sino hay un proceso de desgaste, ¿no? La arena que observamos en los desiertos, por ejemplo, es el resultado de un proceso erosivo, ¿no? De un proceso erosivo, ¿no? Muy bien. El transporte, como habíamos manifestado también, sí requiere una fuerza transportadora. Esta fuerza transportadora, en el caso de que sea el aire, básicamente depende de su velocidad, ¿no? El aire a una velocidad determinada se denomina viento y este se transporta en una dirección específica. Muy bien. Las pequeñas partículas, ¿no? Que han sido erosionadas
pueden transportarse por saltos, por rodadura, ¿no? O estar suspendidas y ser transportadas en esas condiciones, ¿no? El otro proceso formador es la sedimentación. Muy bien. La sedimentación implica, ¿no?, la deposición, ¿no? Cuando estos materiales, resultados de la erosión, son depositados en un lugar. ¿Debido a qué? Que la fuerza transportadora ha perdido su intensidad, ¿no? La gravedad, ¿no?, es la fuerza también que favorece la sedimentación, ¿sí? Y vamos a tener lugares, ¿no?, donde se han depositado estos materiales, ¿no?, estos sedimentos, ¿no? Y vamos a tener a su vez rocas sedimentarias. Correcto. Las etapas fundamentales de la formación del suelo por los procesos que acabamos de mencionar, ¿sí?, implican una serie de aspectos, ¿no? El primero es la disgregación de la roca, ¿no? Tiene que haber habido una roca inicialmente antes de formarse un suelo, ¿no? Esta roca también se denomina lecho rocoso, se denomina roca madre. Muy bien, ¿no? Importante, ¿no?, la presencia de material orgánico. Entonces, ustedes podrían, ¿no?, analizar que sin la presencia de materiales orgánicos, sin la presencia a su vez de microorganismos, no es posible la formación de suelos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la historia de nuestro planeta, cuando se dieron estas condiciones, comenzaron a formarse los suelos, ¿no? Luego de esta disgregación, comienza a aparecer la diferenciación en capas aproximadamente horizontales. Por eso se denomina horizontes, ¿no? Y estos horizontes o estratos, ¿no?, le imprimen al suelo una serie de características, ¿no? Los estratos superiores en realidad son los más ricos, ¿no?, en materia orgánica, son los más ricos en nutrientes y que van a permitir, ¿no?, el desarrollo de diversos tipos de cultivos, diversos tipos de vegetación o diversos tipos de bosques, básicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, la roca madre se va a desintegrar, muy bien, hay presencia de materia orgánica, ¿no?, como consecuencia de los cambios, ¿no?, climatológicos que se dan en la superficie de nuestro planeta, ¿sí? Existen cambios de temperatura, muy bien, cambios de presión, cambios de humedad y se comienzan a formar los diversos horizontes, ¿no? Entonces, un suelo consolidado es el que tiene básicamente, ¿no?, cuatro horizontes, ¿no? Para los fines, ¿no?, que nosotros pretendemos, sí, que tengamos el conocimiento que hay cuatro horizontes básicos es importante, ¿ya? Los especialistas en suelos, los edafólogos o los pedólogos tienen inclusive, ¿no?, una clasificación mucho más amplia o una estratificación mucho más amplia con respecto a los horizontes de los suelos, ¿no? Nosotros vemos en la parte derecha de esta diapositiva, ¿no?, un corte, ¿no?, de un suelo, ¿no? Vamos a ver un horizonte cero, que es el límite, muy bien, entre el aire y este sustrato. Pero luego vamos a tener el horizonte A, que generalmente es de color más oscuro, ¿no? ¿Debido a qué? De que hay materia orgánica descompuesta, hay un contenido importante de humos, muy bien, y es el horizonte en realidad que suministra, ¿no?, la mayor parte de los nutrientes, ¿no? Entonces, las capas más fértiles están en los horizontes más superficiales del suelo. Muy bien, tenemos otro horizonte, que es el horizonte B, que está inmediatamente debajo del horizonte A, ¿no? El color ya no es tan oscuro como el anterior, sino que ya se puede tornar hasta rojizo, amarillento, dependiendo de la composición. Ya encontramos algo de arcilla, encontramos materia orgánica en menor proporción. Pero, de todas maneras, el horizonte A y el horizonte B, en comparación con los otros horizontes, son los más fértiles. Muy bien. Aquí vemos un corte de un suelo,
donde podríamos, ¿no?, apreciar esta diferencia de colores. Y adicionalmente, ¿no?, comenzamos a observar, ¿no?, roca disgregada o el determinado material parental cuando ya nos acercamos, ¿no?, a este horizonte C. Muy bien. El horizonte C es, por supuesto, mucho más claro que los anteriores, ¿ya? Y ahí encontramos esta piedra disgregada que he denominado material parental. ¿Sí? En este horizonte ya casi no se encuentra materia orgánica, ¿ya? Porque es prácticamente el límite, ¿no?, con el lecho rocoso, ¿no? Entonces, el horizonte C, material parental. El horizonte R o D, dependiendo de las referencias que ustedes puedan encontrar, ¿sí? Contiene ya rocas en mayor proporción hasta llegar específicamente al lecho rocoso o roca madre, ¿no? En muchos lugares los suelos se degradan, ¿no?, buscando, ¿no?, estos materiales valiosos que se encuentran en el lecho rocoso. Entonces, por eso en muchos lugares, ¿no?, existe esta minería a tajo abierto, ¿no? Se retira toda la capa superficial del suelo, se retiran los horizontes más superficiales buscando la roca madre, ¿no? Y en la roca madre es donde hay minerales que pueden ser aprovechados con otros fines, pero en muchos lugares se descuida las capas superficiales que son las más ricas, ¿no? La minería responsable ya recupera esas capas superiores conocidas como topsoil, ¿no?, para mantenerlas, ¿no?, y poder hacer rehabilitación de suelos posteriormente, ¿no? Entonces, en esta vista vemos un corte de un suelo donde podemos observar los distintos estratos o los distintos horizontes. Muy bien. La composición del suelo en realidad es mayoritariamente componente mineral, ¿sí? Hay un porcentaje pequeño que es materia orgánica, hay un porcentaje que es agua en el suelo y a veces se habla de la solución del suelo. Y hay otra parte que es aire, ¿sí? O a veces se llama la atmósfera del suelo, ¿no? Entonces, el suelo que nosotros observamos como este material no consolidado que les había manifestado anteriormente, está compuesto, ¿sí?, de una gran parte mineral, ¿no?, una pequeña parte orgánica, ¿no?, contiene agua y contiene aire. Entonces, esos son los componentes importantes del suelo. Sí, hablamos de procesos formadores y también hablamos de factores formadores, ¿no? Entonces, un factor formador puede ser un agente, un componente en particular, puede ser una fuerza, puede ser una condición, ¿sí? Puede ser una condición climatológica, ¿no? O pueden ser una serie de relaciones, ¿muy bien?, que han influenciado para que estos materiales, ¿no?, que forman el suelo hayan llegado a transformarse. Quiere decir que la roca madre ha tenido que a su vez, sufrir, ¿no?, los efectos, ¿no?, de este tipo de factores para lograr los cambios que habíamos mencionado. Muy bien, ¿no? Dokuchaev plantea, ¿no?, una ecuación general para la formación del suelo, ¿no? Lo plantea como función, ¿no? Entonces, en realidad, para que un suelo, ¿no?, pueda darse, necesitamos que los factores formadores actúen. ¿Y cuáles son los formadores, estos factores formadores del suelo según Dokuchaev? ¿Sí? Vamos a tener el clima, ¿no? Entonces la C es el clima, la presencia de organismos, la O, ¿no?, la presencia de material parental, ¿no?, la letra P, ¿no?, la existencia de un relieve, ¿no?, un relieve, ¿no? Nosotros vamos a poder tener en determinados lugares zonas planas, en otros lugares vamos a tener inclinaciones, ¿no? Vamos a tener pendientes, y eso va a ser muy importante, el relieve para la formación de un suelo. Y por supuesto, un factor formador importantísimo es el tiempo, ¿no? El tiempo, porque recuerden que hemos mencionado que el suelo en realidad es un recurso no renovable, ¿no? Es un recurso no renovable por el tiempo en que nos demora, muy bien, y
básicamente por el lugar donde lo vamos a encontrar, ¿no? Si nosotros observamos en la foto de la mano izquierda que ustedes están apreciando en esta diapositiva, ¿no? Vamos a tener en cuenta aquí un acantilado, ¿no? Entonces, un acantilado tiene un relieve pronunciado, ¿sí? ¿Sí? Entonces tiene una gran pendiente, ¿ya? Y eso no es favorable para la formación de un suelo. Si nosotros observamos los acantilados que tenemos cerca al lugar donde vivamos, si es que tenemos esa oportunidad, en los acantilados no existe suelo, ¿no? Entonces es importante para que ustedes puedan apreciar ese tema. Muy bien. También ha habido algunas otras modificaciones al planteamiento inicial de Dokuchaev. Muy bien. Hay otros investigadores que incluyen como factor de formación del suelo también al factor humano, ¿no? La presencia del hombre en el planeta. Muy bien. Otros también consideran que, aunado a los anteriores, ¿no? Tenemos también la acción de la gravedad, la fuerza de gravedad y la presencia del agua, ¿no? Entonces, estos factores formadores que participan en los procesos formadores, ¿no? Son diversos, ¿ya? Pero recordando lo de Kuchaev, los básicos tendríamos el clima, la presencia de organismos, el material parental, roca, pequeña roca disgregada, ¿no? Muy bien. El relieve, estamos hablando de la inclinación, ¿no? Con respecto al horizontal del suelo, y por supuesto el tiempo. El tiempo es un factor muy importante, ¿no? En zona volcánica, es decir, demora mucho tiempo en formarse el suelo, ¿no? Si es que estos factores formadores estuvieran actuando, demora mucho tiempo, ¿no? Podríamos hablar de cuánto, de 3.000 años, ¿no? Quizá un poco más, ¿no? En esas zonas. Correcto. Acá tenemos un diagrama donde se trata de tener en cuenta este tipo de factores, ¿no? Para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Entonces, hay factores denominados factores activos. Y dentro de los factores activos tenemos nosotros el clima y la presencia de organismos. Muy bien. Con respecto al clima, ¿no? Nos interesan las precipitaciones, nos interesa la variación de temperatura, nos interesa la presencia de vientos, interesa las horas de sol, por ejemplo, ¿no? En relación a los organismos, hay una fauna, hay también una microfauna, hay una flora, también una microflora. Entonces, con respecto a estos dos factores formadores, a eso se le denomina factores formadores activos. Mientras que estos factores formadores activos, ¿sí? Conjuntamente con otros factores formadores, ¿sí? Contribuyen a los procesos formadores. Y tenemos factores formadores pasivos, como sería el material parental, la roca disgregada, y también tendríamos el relieve, ¿no? El material parental tiene una composición química, tiene unas características físicas, el relieve, ¿no? Tiene una pendiente, como habíamos mencionado, y accidentes topográficos también. Pero hay un otro factor muy importante que es el tiempo, ¿sí? Y el tiempo se considera un factor integrador, ¿no? El tiempo es un factor integrador. Muy bien. Si nosotros incluimos los otros componentes, el hombre también constituye un factor activo de formación del suelo, ¿no? Por más que también tiene otra naturaleza, el hombre que también degrada los suelos, ¿no? Pero vamos a tomarlo en el caso de que el hombre hace posible que se genere, ¿no? Suelo en determinadas condiciones. Muy bien. La agricultura es una actividad humana, ¿sí? Entonces, el hombre contribuye a que el suelo tenga determinada composición gracias a la agricultura y sus formas de manejo, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos este diagrama, tendríamos como factores formadores activos, ¿no? El clima, los organismos y la presencia humana, factores pasivos, los materiales parentales,
y el relieve, y un factor integrador que sería el tiempo. Muy bien, correcto. El suelo, ya imagínense el suelo que ya está formado, el suelo que está consolidado, tiene una serie de propiedades. Muy bien. Y estas propiedades, ¿no? Hay que mantenerlas, ¿no? Para que el suelo conserve, ¿sí? Su vocación, ¿ya? Vamos a hablar de vocación del suelo, aquel suelo que tiene una composición determinada y gracias a esa composición determinada y a sus propiedades en general, permite, muy bien, el desarrollo de determinados tipos de cultivos. No todos los suelos tienen las mismas características, no todos los suelos tienen las mismas propiedades, no todos los suelos tienen la misma composición, ¿no? Por eso los ingenieros agrónomos, ¿no? Los ingenieros agrícolas, muy bien, ellos nos dan información acerca de qué cultivo puede ser albergado o qué cultivo puede ser sembrado en tal o cual suelo. Y también estos profesionales pueden predecir el futuro de determinados cultivos en tal o cual suelo, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta estos tipos de información, ¿no? Tipo de información. Muy bien. Las propiedades físicas del suelo, ¿no? Son, por ejemplo, ¿no? El espesor del suelo, ¿no? Entonces, el espesor del suelo es como la dimensión de cada uno de los horizontes, ¿no? La profundidad de enraizamiento, ¿no? Es la dimensión, ¿no? Hasta dónde pueden llegar las raíces en un determinado suelo, ¿sí? La estructura es cómo están agrupados estos pequeños pedones, estos pequeños terroncitos, ¿no? Que forman parte del suelo. Muy bien. Podemos tener en pequeños gránulos, podemos tener en gránulos a su vez mucho más pequeños, conocidos como migajas, podemos tener en láminas, podemos tener como prismas, etc. Eso constituye la estructura. El otro tema es la densidad, ¿no? La densidad. La densidad la conocemos todos. ¿Cómo representamos una densidad? Representamos como una masa sobre un volumen. Muy bien. Pero recuerden que el suelo no solamente contiene estos materiales sólidos, sino también contiene aire y también contiene agua, también contiene una solución de suelo o también tiene una atmósfera del suelo. Entonces, si el suelo se compacta, va a perder, ¿no? estos pequeños espacios vacíos que hay entre gránulo y gránulo del suelo, ¿no? Y esto me determina, ¿no? La porosidad. Adicionalmente, vamos a tener la textura del suelo, ¿no? Ya, la textura del suelo está en función del tamaño de los componentes del suelo. Y por supuesto, otra información importante como propiedad física es el color, ¿no? El color del suelo, ¿sí? Con experiencia y consultando diversas cartas de color para el suelo, podríamos predecir la composición del suelo. Algo importante con respecto al color es tener en cuenta que una cosa es el color de un suelo húmedo y otra cosa es el color de un suelo seco. Por eso muchas cartas de color, ¿no? Tienen estas posibilidades de diferenciar el color cuando está seco y cuando está húmedo. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a hablar de espesor del suelo como la suma de los espesores de cada uno de los horizontes, ya sea el horizonte A, el horizonte B o el horizonte C, ¿no? La profundidad va a ser la profundidad de enraizamiento o profundidad efectiva, ¿no? Es la distancia vertical hacia donde pueden penetrar las raíces. Muy bien, ¿no? Entonces, nosotros sabemos si ya comienza el material parental o si llega el horizonte D o R, ya las raíces no van a poder penetrar más, ¿no? Y el cultivo o la especie vegetal o la especie arbórea se va a atrofiar. Muy bien, ¿no? Entonces, la profundidad de enraizamiento básicamente está en el horizonte A y B, ¿no? Con mucho esfuerzo algunas raíces llegarán al horizonte C, ¿no? Pero esto es importante, este dato, ¿no?
Muy bien. Con respecto a la estructura del suelo, habíamos mencionado cómo se reúnen estos pequeños pedones o terroncitos. Muy bien. Y la estructura, ¿no? Se asocia, ¿no? A otras propiedades también, ¿no? A otras propiedades, ¿sí? Y a otras propiedades como los espacios vacíos, la misma porosidad, ¿no? La densidad, habíamos visto, ¿no? La masa sobre el volumen. Hay varios tipos de densidad en el suelo. Hay una densidad real, muy bien, y hay una densidad aparente, ¿no? La densidad aparente es la que nos debe preocupar y debemos controlar, porque en el momento que la densidad aparente se acerque a la densidad real, si es que nosotros analizamos el suelo en el tiempo, es porque el suelo se está compactando, ¿no? La textura, habíamos visto los tamaños de los componentes, y así tenemos arcillas, las más pequeñas, ¿no? El limo, intermedios, y la arena, las más grandes. Muy bien. Y con respecto al color, ¿no? Los horizontes ya habíamos adelantado un poco también cuando vimos los horizontes. El color depende del horizonte y, por supuesto, de los componentes químicos, ¿no? Presentes, ¿no? De los compuestos químicos o de los elementos que forman parte de estos componentes, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama del suelo aquí, ¿no? El suelo, tenemos las partículas sólidas, tenemos espacios vacíos, ¿no? En este espacio vacíos tenemos el aire o la atmósfera del suelo, muy bien, y tenemos agua, muy bien. El agua la podemos tener formando parte de los componentes del suelo, muy bien. Hay moléculas que forman parte del suelo que tienen agua de cristalización, muy bien. El agua también está presente, ¿no? Por esa propiedad que tiene el agua de capilaridad, pero hay zonas donde el espacio entre componentes del suelo está ocupado completamente por el agua. Entonces aquí hablamos de suelo saturado, ¿no? Entonces ahora podemos comprender que cuando hay un exceso de lluvias, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Llega un momento que el agua se infiltra en el suelo, pero llega un momento que el suelo se satura. Entonces, cuando el suelo se satura, el agua ya discurre por la superficie. Muy bien, ¿no? Con respecto a la estructura del suelo, ¿no? La estructura se puede clasificar por tipo, muy bien, diciendo, o por la forma de los agregados, por el tamaño de los agregados, o por el grado de desarrollo, ¿no? De estos componentes del suelo, ¿sí? Entonces tenemos algunas gráficas ahí de esta estructura prismática, columnar, en bloques subangulares, ¿no? En estructuras laminares, las arcillas me dan esas opciones, ¿no? O en forma granular o migajosa, que a veces se tiene, ¿no? Muy bien, hay algunos diagramas muy interesantes donde nos indican, por ejemplo, sí, que a nivel de horizonte A, ¿sí? El tipo de estructura predominante es la granular, muy bien, y la migajosa. A nivel del horizonte B podemos encontrar estas estructuras en bloques, ¿no? En el límite del horizonte BC prismática, ¿no? Y en algunas partes del horizonte C, ¿no? Podemos encontrar, esta estructura laminar, ¿no? Muy bien, ¿no? La densidad, como les había manifestado, es muy importante para ver si el suelo está, entre comillas, vivo o no, ¿no? Suelo que se compacte es suelo que tiende a morir. Muy bien. Y hay algunos cálculos básicos para determinar la densidad del suelo, ¿no? Que podrían ser revisados, ¿sí? ¿No? La densidad real del suelo es la masa del suelo, la masa de los sólidos sobre el volumen del suelo, ¿ya? Pero cuando hablamos de densidad aparente ya tendríamos que ver la masa real del suelo con respecto al volumen del suelo más el volumen de los espacios vacíos, ¿no? A veces se llama volumen de los huecos, en otros casos le llaman volumen de los poros, ¿sí? Y hay una otra relación que es la porosidad, ¿no? La porosidad se encuentra por una relación que nosotros podemos ver 1 menos la densidad, ¿no? Aparente sobre la densidad real, y este valor lo multiplicamos por 100 y nos da, ¿no? La porosidad,
la porosidad, ¿no? Muy bien, pero también podríamos, ¿no? Operar en esta relación, ¿no? Y tener que la porosidad es el volumen ocupado por los huecos con respecto al volumen ocupado por la parte sólida más el volumen ocupado por estos espacios huecos, que sería el volumen total. Muy bien. Ahora, los espacios huecos pueden ser ocupados por el aire, pueden ser ocupados por el agua, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esa información porque en algunos cálculos que tengamos que realizar los ingenieros en el futuro, podríamos tener esa información, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Algunas relaciones importantes aquí, ¿no? Muy bien, hay una muestra de suelo seco, tendríamos los huecos, ¿no? Conteniendo solo aire, ¿no? Y los sólidos inorgánicos y orgánicos, y tendríamos, como les había manifestado, estas otras opciones para los cálculos, ¿no? A su vez, ¿no? Si consideramos el agua, ya tendríamos, ¿no? Que tener en cuenta, ¿no? Que el agua y el aire van a estar ocupando estos espacios vacíos, ¿no? Habíamos visto en un diagrama anterior, y luego tendríamos los sólidos, ¿no? Entonces vamos a tener así una serie de relaciones para poder, ¿no? Caracterizar el suelo en relación a sus propiedades físicas, ¿no? Podríamos analizar el suelo en diversos escenarios, ¿sí? Con la información que he brindado, ustedes podrían calcular qué le ha ido pasando el suelo en estos diversos escenarios para tener una idea del manejo que ha tenido este suelo, cómo evoluciona la densidad en cada uno de los escenarios y cómo evoluciona la porosidad en cada uno de estos escenarios, ¿no? Muy bien, ¿no? Si se hacen estos cálculos, ¿no? Vemos que en realidad, sí, en el escenario 1, ¿no? Teníamos una densidad menor que en el escenario 4, ¿no? Si en el escenario 4 la densidad es mayor, esto implica que el suelo se ha ido compactando. Y si el suelo se ha ido compactando, ¿no? La porosidad también ha ido bajando, ¿no? Bajando, ¿no? Cuando el suelo está más descompactado, ¿no? La porosidad es mayor, ¿no? Y tenemos el escenario 4 comparado al escenario 1. En el escenario 1, la porosidad es mayor porque el suelo está descompactado. Si la porosidad es mayor, va a tener mucho más posibilidades de que las raíces de un determinado cultivo, ¿no? Puedan, ¿no? Progresar en este tipo de escenario, ¿no? Con respecto a las texturas, habíamos hablado que existe la arcilla, existe el limo, existe la arena. Muy bien, y dentro de la arena tenemos la arena gruesa, tenemos la arena fina, ¿no? Y esto lo podemos representar, ¿sí? En un triángulo, denominado un triángulo textural, donde tenemos en realidad 12 tipos de suelos clasificados en función de la textura, ¿no? Las flechas en este caso nos indican en qué sentido vamos a leer nosotros, ¿no? Para poder, en este diagrama triangular, ver los diversos componentes del suelo. Si nosotros tenemos el porcentaje de arcilla, el porcentaje de limo y el porcentaje de arena, muy bien, que todos deben sumar 100, podemos interceptar en este triángulo qué tipo de suelo vamos a tener, ¿no? Aquí en esta referencia se habla de suelo margo o una marga, ¿no? Que es equivalente a otras nomenclaturas en lo que se denomina el suelo franco, ¿no? Aquí tenemos un suelo en el centro de este triángulo, tenemos una marga arcillosa o podemos tener un suelo franco arcilloso también, ¿no? También, ¿no? Entonces, para determinar el tipo de suelo se utiliza el triángulo textural, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos un suelo donde el porcentaje de arena es 40%, el porcentaje de limo es 40% y el porcentaje de arcilla es 20%. ¿Cómo podemos ver con esta información de qué tipo de suelo se trata? Entonces, de acuerdo al sentido de la lectura que hemos visto, podemos, ¿no? Identificar muy bien la cantidad, ¿no? Por ejemplo, de arcilla, ¿no? Luego la cantidad de limo, muy bien, y luego la cantidad, ¿sí? De arena, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí? Estos 3 puntos, vemos que estas 3 líneas que hemos trazado se interceptan, ¿no?
en la zona marga o en la zona franca. Entonces, este suelo diremos que es de tipo marga o de un suelo tipo franco, ¿no? Muy bien, correcto, ¿no? Entonces, ¿no? El sentido de la lectura y encontramos que el suelo es franco, una textura franca o una marga, ¿no? Muy bien, ¿no? Hay tipos de suelos, hay diversas clasificaciones de suelos, la FAO tiene una serie de requerimientos, ¿no? Y también el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tiene una serie de tipos de suelos, ¿no? Que es importante que se pueda revisar, ¿no? Inclusive en el país que cada uno esté, puede tener sus tipos de suelo, inclusive en algunas instituciones de cada país pueden darle un nombre particular a los suelos, pero en función de la textura, en función del pH, en función de la conductividad eléctrica, en función a algunas clasificaciones particulares, ¿no? Como les había mencionado aquí, ¿no? Bueno, el otro tema es el color del suelo, ¿no? El color del suelo se determina por comparación con determinadas cartas de comparación, ¿no? Si el suelo es rojizo, hablamos de la oxidación. Si el suelo es amarillo, ya hay óxido de hierro altamente meteorizado. Si el suelo es gris, muy bien, abundancia de cuarcio, ¿no? Presencia de óxidos de silicio. Si es verdoso, ahí hay una reducción del hierro, ¿no? Y si es oscuro el suelo, hay presencia de materia orgánica, ¿no? Entonces, nosotros observamos en la foto, ¿no? De la mano derecha, ¿sí? Un kit para determinar estos colores del suelo, muy bien, y es un código que se denomina el código Munsell, ¿no? Que puede ser, digamos, confrontado, ¿no? Cuando uno hace un trabajo de campo en relación al suelo, ¿no? Al suelo, ¿no? Suelo rojizo, oxidación de hierro; suelo negro, materia orgánica, ¿no? Entonces, este suelo es muy rico en nutrientes, ¿no? Con respecto a las propiedades químicas del suelo, es importante la acidez. La acidez se mide en función del pH, importantísima la capacidad de intercambio iónico, ¿no? Y vamos a hablar de intercambio catiónico o el tema de la salinidad del suelo, ¿no? Entonces hay que determinar, por ejemplo, el pH del suelo, ¿no? Hay un procedimiento, un protocolo para determinar, ¿no? el pH del suelo, ¿no? Podemos determinar la capacidad de intercambio a su vez, ¿no? Como intercambio catiónico, intercambio aniónico, y podríamos determinar el contenido de sales, ¿no? De sales, ¿no? Para ello lo que uno hace es medir, ¿no? Las conductividades del suelo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, los suelos lo encontramos que el pH está generalmente entre 4 y 11, ¿no? Encontramos estos pH del suelo, ¿no? En función de los iones que predominan, ¿no? Ahora, hay casos donde no es posible que exista una percolación completa del suelo y hay una acumulación, ¿no? Entonces, esta acumulación me puede generar, sí, que exista a su vez una pérdida, ¿no? De los nutrientes del suelo o una acumulación de sales en otros casos, ¿no? En otros casos, ¿no? Muy bien, entonces, dependiendo del pH del suelo, tenemos algunos indicadores para ver qué cultivos, ¿no? Podríamos tener aquí en el suelo, ¿no? ¿Qué cultivos podríamos tener, ¿no? Hay varias cartas para ver ello. Entonces, por ejemplo, la papa está entre 4.8 y 6.5 de pH del suelo, ¿no? Podemos tener, en el caso de los tomates, entre 5.5 y 7.5, entre otros, ¿no? Entre otros, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que si el suelo tiene un contenido importante de calcio, ¿no? El pH podría estar en valores cercanos a 8, muy bien. Si es sodio, aproximadamente 11, entonces tenemos un pH en realidad básico o alcalino. Los suelos húmedos generalmente están en pH 7 y los suelos ácidos que tienen cationes como el aluminio, ¿sí? Están por valores menores de 7, ¿no? Por nuestros conocimientos básicos de lo que es el pH del suelo, ¿no? La capacidad de intercambio
es muy importante, ¿no? Porque se intercambian cationes, ¿no? Con por las raíces de las plantas, ¿no? Y esto es muy importante para el crecimiento de determinados cultivos, ¿no? La capacidad de intercambio se relaciona íntimamente con el pH, muy bien, y habíamos visto ya que la capacidad de intercambio, como está en relación al pH, y habíamos analizado el tipo de pH en función a los cationes, entonces en los suelos ácidos predomina el intercambio de iones hidrógeno y aluminio, en los alcalinos el calcio y el magnesio, y podemos encontrar en realidad como aniones, ¿no? Los nitratos, ¿no? Los fosfatos, principales nutrientes, pero también encontramos los cloruros y encontramos los sulfatos, además de los bicarbonatos presentes, ¿no? en los suelos, ¿no? Muy bien, entonces el intercambio, ¿no? Nos permite en realidad la asimilación, ¿no? La asimilación de los diversos cultivos por las raíces de las plantas, pero también hay otras plantas que generan algunas sustancias por las raíces y contribuyen a que un suelo se desarrolle inclusive, ¿no? Por eso la rotación de cultivos nos ayuda mucho a recuperar determinados componentes del suelo, ¿no? O a retomarlos, ¿no? O aprovecharlos, ¿no? Frente a ellos, ¿no? Muy bien, entonces hay algunas gráficas de cómo se da este intercambio catiónico. Siempre hay unas fuerzas de intercambio, ¿no? Ustedes recuerden que las concentraciones siempre tenemos de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración y siempre haber una atracción entre las partículas de suelo con cargas diferentes, ¿no? Habíamos dicho que uno mide conductividad y la conductividad nos va a ayudar mucho para ver el tema de la salinidad del suelo, ¿no? Los suelos salinos en realidad pueden albergar a pocos cultivos en comparación, ¿no? A otro tipo de suelos, ¿no? Que no son salinos, ¿no? Nosotros en muchos casos podemos observar, ¿no? Cómo estos suelos extremadamente salinos hacen que los cultivos sean muy pobres, ¿no? Inclusive no solamente hablamos de la posibilidad de producción por campaña, sino también de los tamaños de las especies en determinados suelos, ¿no? En determinados suelos. Entonces, la salinidad, ¿no? Nos ayuda a que el suelo, ¿no? Pueda proporcionarle a los diversos cultivos una cantidad de agua que puede ser aprovechada, ¿no? Una cantidad de agua que pueda ser aprovechada. Muy bien, ¿no? Hay casos donde se pueden observar hasta sal, ¿no? Estas sales inorgánicas en la superficie de los suelos, ¿no? Y por supuesto eso limita el crecimiento de las especies en los suelos, ¿no? Entonces, importante esta zona de acumulación de sales, ¿no? Si la acumulación de sales, ¿no? Se hace en los horizontes más superiores, va a traer muchos problemas con respecto a los cultivos en realidad, ¿no? Muy bien, entonces, si nosotros vemos la escala de conductividad, ¿no? Esta vez la conductividad está expresada en milisiemens sobre centímetro a 25 grados Celsius, entonces valores bajos de conductividad, ¿no? Entonces vamos a tener efectos despreciables de salinidad, ¿no? Y valores elevados, ¿no? Elevados de conductividad, ¿no? Van a ser suelos extremadamente salinos, ¿no? Y hay muy pocos cultivos que pueden ser tolerantes a este tipo de suelo. Ahora, hay suelos que se pueden salinizar, ¿no? Por, digamos, un proceso de regadío inadecuado o con agua, ¿no? Que tenga un alto contenido de sales. Entonces también es muy importante, ¿no? Medir la conductividad del agua utilizada para el regadío, por ejemplo, ¿no? En relación a las propiedades biológicas del suelo, sí, tenemos el contenido de materia orgánica, ¿no? O el humus, ¿no? Y por supuesto ya los organismos presentes en el suelo, ¿no? Que son los que hacen que
hay un intercambio, ¿no? La excreción de determinadas sustancias por estos organismos, ¿sí? O por estos microorganismos van a hacer muy posible que el suelo tenga estas propiedades, ¿no? Estas propiedades. Muy bien. ¿Ya? Entonces, el contenido de materia orgánica o el humus, también en algunos lados se les conoce como mantillo. En algunos lugares, sobre todo en Europa, se habla del mantillo, ¿no? Pero el humus, en realidad, es lo que constituye estos principales componentes de materia orgánica que tiene el suelo, ¿no? Entonces, el suelo rico en humus va a ser un suelo rico en nutrientes, ¿no? Rico en nutrientes, ¿no? Muy bien. Y hay unos organismos también presentes en el suelo que van a contribuir, ¿no? A darle esta vida al suelo, ¿no? Habíamos visto que el suelo también se llama, ¿no? Un sistema vivo, ¿ya? Pero en su conjunto, vuelvo a repetir, ¿no? El suelo es el sustrato, ¿no? De componentes inorgánicos, el aire, el agua, ¿no? Pero hay microorganismos, pero hay otros organismos que ya, ¿no? Utilizan este suelo también como un hábitat, ¿no? Entonces, en su conjunto, se abre el suelo como sistema vivo, ¿no? Entonces, vamos a dejar la conversación de esta sesión con esta presentación a los factores formadores del suelo, a los procesos formadores del suelo y a las propiedades del suelo. Muy bien. Teniendo en cuenta esta información, ya nosotros podemos enfrentar, ¿no? Lo que sería la degradación del suelo. Entonces, para dejar el camino listo para nuestra siguiente conversación, en realidad un suelo se degrada, ¿no? Cuando sus propiedades originales se alteran. Muy bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si la densidad aparente se hace cercana a la real, el suelo se degrada. ¿Por qué? Porque el suelo se compacta. Muy bien. Si nosotros tenemos un nivel de salinidad en el suelo y este nivel aumenta, o quiere decir que la conductividad que nosotros midamos también aumenta, el suelo se degrada. ¿Por qué? Porque el suelo se saliniza. Si nosotros medimos las propiedades biológicas y vemos que el contenido de humus ha disminuido, ¿sí? O la cantidad de microorganismos por gramo de suelo ha disminuido, el suelo también se ha degradado, ¿no? Entonces, para entender la degradación de los suelos, poder preservar los suelos y poder recuperar los suelos cuando sea posible, es importantísimo, muy bien, conocer las propiedades del suelo, ¿no? Les agradezco mucho por su atención. Ustedes pueden comunicarse conmigo a mi correo electrónico de la universidad, es jloaizap, ¿no? @Universidad Nacional Mayor de San Marcos.edu.pe, ¿no? Muchas gracias por su atención.